Valeria Castillo abrió las puertas de la guardería Sunbeams a las 7:30 de la mañana, como de costumbre. El aire matinal de São Paulo aún era fresco, pero se acercaba el día caluroso. La humedad aumentaba por momentos y Valeria se apresuró a encender el aire acondicionado de la sala de juegos. Después fue a su pequeño despacho, comprobó el programa del día y empezó a preparar el material para las clases. Hoy tenía previstas clases de pintura, modelado y música con la nueva profesora, Carolina. Colocó hojas de papel grueso en las mesas de los niños, preparó vasos de agua para los colores y comprobó que había suficientes pinceles. La guardería tenía 20 plazas, pero la asistencia real era de 18 niños de entre 3 y 5 años. La mayoría de los padres trabajaban en el centro de negocios de la ciudad y llevaban a sus hijos por la mañana temprano, para recogerlos por la tarde. Media hora más tarde aparece la primera madre con su hijo de 3 años. Pedro Sousa era nuevo en el grupo, solo llevaba 15 días y aún le costaba separarse de su madre. El niño se agarraba con fuerza a la pierna de su madre y se negaba a entrar en el grupo, lloriqueando y mirando hacia la puerta. «Pedro, mira qué juguetes tan bonitos te esperan», dijo Valeria en voz baja poniéndose en cuclillas delante del pequeño. «¿Recuerdas que ayer eras tan bueno moldeando un perro de plastilina?» Rosa colgó tu trabajo en el atril. El niño miró incrédulo hacia el puesto de manualidades infantiles, donde efectivamente estaba expuesto su torpe pero conmovedor perro de plastilina amarilla. «Y hoy vamos a dibujar», continuó Valeria. «¿Te gusta dibujar?» Pedro asintió, soltando poco a poco a su mamá. Cogiendo la mano de Valeria, se adentró en el grupo. En sus 34 años de vida y 10 de trabajo con niños, había aprendido a encontrar un enfoque para cada niño. Algunos necesitaban firmeza, otros cariño y otros solo querían que les escucharan. Su propia guardería se ha hecho popular en la zona de Morumbi precisamente por este enfoque personalizado y unos precios relativamente asequibles. La madre de Pedro da las gracias a Valeria y se va corriendo a trabajar. La siguieron otros padres con sus hijos. A las 9 de la mañana, el grupo estaba formado por 18 niños. Valeria puso música alegre y empezó el ejercicio matutino. Los niños repetían encantados los movimientos, imitando aviones, ranas y osos. Después del ejercicio, llegó el desayuno. La cocinera tía Gloria preparó gachas de avena con fruta y cacao. No todos los niños comieron de buena gana, sobre todo Isabela, de 4 años, que estaba malhumorada y decía que en casa solo comía yogur y galletas. ¿Sabes lo que pasa si solo comes galletas?, preguntó Valeria sentándose junto a la niña. Los dientes se debilitan y los brazos y las piernas no crecen, pero si comes gachas, te volverás fuerte, como una princesa de cuento. Isabela miró escéptica su plato, pero se comió la mitad. Después del desayuno, Valeria reunió a los niños en círculo para conversar por la mañana. Hablaron del tiempo, de los planes para el día, algunos hablaron de sus mascotas. El pequeño Diego presumía de tener un loro que le daba los buenos días y le decía adiós. Justo cuando los niños estaban sentados en las mesas de dibujo, su ayudante Rosa llamó a la puerta. «Valeria, los padres de Gabriela han venido a verte. Están muy disgustados y exigen hablar contigo inmediatamente». Valeria suspiró. Los Moreira eran conocidos en el barrio por su carácter difícil. Ya habían trasladado 2 veces a Gabriela, de 5 años, de otras guarderías, quejándose de la calidad de la comida, la falta de atención a la niña y otros problemas. «Diles que llegaré en 5 minutos. Dejaré a los niños con Carolina». Los Moreira estaban en la sala de espera con cara de piedra. El padre sostenía una carpeta con algunos papeles. La madre jugueteaba nerviosamente con el asa de un caro bolso de piel. Ambos vestían con elegancia y estaban claramente acostumbrados a que no se cuestionaran sus opiniones. «Señora Castillo», comenzó el señor Moreira sin saludar, «nos hemos enterado de que ha aceptado a otro niño en el grupo». «Así es», asintió Valeria tratando de mantener la calma.
Pero ya advertí a todos los padres cuando firmé el contrato que podría haber un pequeño aumento de 1 o 2 personas. Esto permite reducir el coste de mantenimiento para todas las familias. No nos interesa el coste, interrumpió bruscamente la señora Moreira. Pagamos por la calidad. ¿Cómo puede una sola cuidadora atender a 20 niños? Es una violación de todas las normas. Tengo una ayudante, Rosa, y una segunda profesora, Carolina, para las clases de música. Además, yo misma trabajo con los niños de la mañana a la noche. La carga de trabajo está repartida. No es suficiente. El padre de Gabriela agita una carpeta. En una guardería de alto nivel hay al menos 4 adultos por cada 20 niños. ¿Qué consiguen aquí? Los niños están solos. Perdone, pero su hija solo lleva aquí un mes. En ese tiempo, ¿ha tenido alguna queja sobre la calidad de las clases o los cuidados de Gabriela? La pareja se miró. En realidad no había quejas. Gabriela iba contenta a la guardería. En casa hablaba de sus nuevos amigos y mostraba sus manualidades con entusiasmo. No se trata de lo que es ahora, sino de lo que será, se dijo el señor Moreira. O quitan a la última niña que acogieron, o cogemos a Gabriela y la trasladamos a Pequeño Genio. Pequeño Genio era la guardería más cara del barrio. Valeria sabía que los padres de Gabriela podían permitírselo, pero por alguna razón eligieron su guardería, probablemente por su buena reputación y sus precios más asequibles. Comprendo su preocupación, respondió con calma, aunque por dentro hervía ante la injusticia. Le sugiero que observe el trabajo del grupo durante una semana. Venga a cualquier hora, vea cómo van las clases, hable con los niños. Si la calidad se resiente, encontraremos una solución. Los padres volvieron a mirarse. El padre volvió a guardar los papeles en la carpeta. De acuerdo, pero si no vemos una mejora espectacular en una semana, nos iremos. Y tenga por seguro que contaremos a todos nuestros conocidos la situación de su establecimiento. Cuando se marcharon, Valeria volvió con los niños, intentando no mostrar irritación. Los niños ya estaban sentados en las mesas bajas y Caroline estaba repartiendo hojas de papel. Valeria cogió los botes de témpera y empezó a colocarlos en cada mesa. «Hoy vamos a pintar el verano», anunció, metiéndose de lleno en la actividad. «¿De qué color es el sol de verano?» «El amarillo», gritaron los niños con alegría. «¿Y el mar?» «Azul». «¿Y la hierba?» «Verde». «Pues sí, y ahora cada uno dibujará su propio verano. Quizá alguien se vaya con su abuela al campo, otro a una casa de campo y otro se quede en la ciudad. Lo principal es que su verano sea alegre y luminoso». Mientras los niños untaban con entusiasmo las pinturas en el papel, Valeria se paseaba entre las mesas, ayudando e incitando. Pedro dibujaba minuciosamente un gran círculo amarillo para representar el sol. Diego dibujaba un loro, que parecía más bien una mancha verde con pico. La pequeña Sofía lloraba porque su sol era verde en vez de amarillo. «No te enfades», dijo Valeria en voz baja, rodeando con el brazo los hombros de la niña. «Sabes, en algunos cuentos de hadas, el sol es verde. No brilla con luz ordinaria, sino con luz esmeralda, y todo a su alrededor se vuelve especialmente hermoso. Tu sol es mágico, no como el de los demás». Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, manchándose la mejilla de pintura verde, y con renovado entusiasmo empezó a dibujar los rayos. Después de pintar hubo un paseo por el patio. Los niños jugaron en el arenero, se montaron en los columpios y en el tobogán. Valerie vigilaba la seguridad y resolvía los pequeños conflictos por los juguetes. Luego vino la comida, la siesta para los más pequeños y juegos tranquilos para los mayores. Como siempre, el día pasa volando. El último niño fue recogido a las 7:30 de la tarde. Valeria ordenó la sala de juegos, comprobó que todos los juguetes estuvieran en su sitio y cerró la guardería. Su estado de ánimo era contradictorio. Por un lado, el día había ido bien, los niños estaban contentos, las clases habían sido un éxito.
Por otro, la conversación con los padres de Gabriela le había dejado un pozo desagradable. Subió a su pequeño coche blanco y se dirigió al Café Copacabana para encontrarse con Isidora. Su amiga ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, revolviendo su café y mirando a los transeúntes. Era miércoles, día laborable, pero el café seguía bastante concurrido. «Otra vez llegas tarde», sonrió Isidora cuando Valeria se acercó a la mesa. Los padres tardaban en recoger a su hijo, y un padre se pasó otra media hora diciéndome cómo educar bien a los niños. Te puedes imaginar, su hija solo tiene 5 años y él ya es todo un experto en pedagogía. Valeria se sentó frente a su amiga y pidió un capuchino a una camarera que pasaba por allí. «¿Cómo van las cosas en el hospital?», preguntó mirando a su alrededor. «Igual que siempre. Los médicos son importantes, los pacientes se quejan, los jefes exigen lo imposible. Ayer, el médico jefe dijo que tenemos que reducir el coste de los medicamentos un 20%. Me pregunto cómo hacerlo sin perjudicar a los pacientes». Isidora tomó un sorbo de café y refunfuñó. «A mí también se me acabó otro romance. ¿Con ese cirujano? ¿Fernando?» «Con ese. Resulta que el doctor Fernando Almeida tiene mujer y 2 hijos en Río de Janeiro. Me enteré por casualidad cuando se dejó el teléfono en la sala de residentes después de la operación y le llamó su esposa favorita, Patricia. Acababa de entrar para darle su historial médico. ¿Te imaginas mi sorpresa?». Valeria negó con la cabeza, aceptando su capuchino de manos de la camarera. Isidora siempre había elegido a los hombres equivocados. En los 20 años que duraba su amistad, y eso que se habían conocido en el instituto, se había enamorado de un abogado casado que prometió divorciarse, pero nunca lo hizo, de un empresario divorciado con muchas deudas y pensión alimenticia, de un joven médico interno que resultó ser todo un niño de mamá, y de varios otros candidatos cuyas relaciones acababan invariablemente en decepción. ¿Cómo descubrió la verdad sobre la familia? De la forma más trivial. Su mujer vino al hospital con los niños al día siguiente, directamente a su sala. Montó un escándalo en el pasillo delante de todo el mundo. Gritó que estaba al corriente de todas sus aventuras y que esta vez sí que pediría el divorcio. Isidora sonrió amargamente y removió la cuchara en su taza. Los niños lloraban. Todo el personal de enfermería se había reunido para ver el espectáculo. Los pacientes se asomaban a sus habitaciones. Y yo me quedé a un lado y pensé, soy una tonta. Me he vuelto a liar con otra mentirosa y embustera. No eres tonta, Isidora. Solo tengo mala suerte con los hombres. No sé. Tal vez realmente hay algo malo en mí. ¿Solo atraigo a canallas y tipos casados? ¿O es que tengo escrito en la frente «Engáñame»? Valeria miró atentamente a su amiga. Isidora era una hermosa mujer de 32 años, inteligente, amable, con un buen trabajo y unos ingresos estables. Pero por alguna razón, los hombres se aprovechaban constantemente de su credulidad e ingenuidad. No se trata de ti, solo tienes que tener más cuidado, conocer más a las personas antes de abrirles tu corazón. Comprueba sus palabras. Para ti es fácil decirlo, interrumpió Isidora, claramente sin ganas de continuar con este doloroso tema. ¿Cómo van las cosas con Osvaldo? Hace mucho que no me cuentas nada de él. Valeria dudó en responder. ¿Qué podía decir? Que su marido se había vuelto frío y distante en los últimos meses como si fueran extraños, que apenas hablaban, excepto de cosas cotidianas como las facturas de la luz o la compra, que a veces se siente como una completa extraña en su propia casa, que él se sienta en su despacho durante horas por las tardes y cuando sale evita su mirada? Normal, respondió brevemente, removiendo el azúcar de su capuchino. ¿Cómo de normal exactamente? Lleváis 8 años casados, debéis de ser muy felices o estar a punto de divorciaros. Los dos trabajamos mucho, estamos cansados, no tenemos mucho tiempo para nosotros. Ya sabes cómo es una relación larga. Isidora miró atentamente a su amiga, pero no dijo nada más. Terminaron el café,
Hablaron de los planes de vacaciones de Isidora y de la nueva profesora del parvulario, y se separaron. Valeria subió al coche y condujo lentamente a través del tráfico. En casa, encontró a Osvaldo en el salón. Estaba sentado en su sillón de cuero favorito, con una tableta en las manos y mirando unos documentos, frunciendo las cejas. Sobre la mesita había una taza de café sin terminar e impresiones de informes financieros. Cuando entró Valeria, levantó la cabeza y esbozó una amplia sonrisa de sorpresa. «Hola, cielo. ¿Qué tal el día?». Normalmente se limitaba a un asentimiento apenas perceptible o no apartaba los ojos de sus papeles y su tableta. Aquel trato tan amable sorprendió mucho a Valeria. «Bien, gracias. Los niños pintaban, salían a pasear. Hubo problemas con los padres de Gabriela. ¿Qué tal te va?». «Yo también estoy muy bien». Dejó el portapapeles sobre la mesa y se levantó de la silla. «Oye, ¿por qué no salimos a cenar esta noche? Hace mucho tiempo que no salimos juntos». Valeria parpadeó confusa. En efecto, la última vez que habían salido a cenar había sido hacía 3 o 4 meses, y había sido con motivo del cumpleaños de su socia Claudia. Osvaldo había pasado toda la velada hablando de nuevos suministros y planes de expansión con sus colegas, sin prestar apenas atención a su mujer. ¿Cuál era la ocasión especial? «Ninguna ocasión especial. Solo quiero estar a solas contigo, hablar tranquilamente, como hacíamos antes». Se acercó a ella y le besó suavemente la mejilla. «Ponte algo bonito y elegante. Vamos a la Casa Francisco». Casa Francisco era uno de los restaurantes más caros y prestigiosos de São Paulo. Allí solían llevar a clientes importantes para hacer grandes negocios o celebrar acontecimientos realmente importantes. Valeria no entendía qué le pasaba a su marido, pero decidió no hacer preguntas innecesarias y no estropear el repentino entendimiento mutuo. Una hora más tarde estaban sentados en una mesa junto a un gran ventanal panorámico con una impresionante vista de la ciudad nocturna. Las luces de los rascacielos del centro de negocios se reflejaban en el cristal, creando una atmósfera romántica. Osvaldo pidió una botella de vino chileno caro y platos de la carta, que solía elegir solo para las reuniones de negocios más importantes. Se mostró inusualmente atento y hablador, preguntando por su trabajo en la guardería, indagando sobre los problemas con los padres, bromeando y contando anécdotas divertidas de la vida del supermercado. Valeria se fue relajando poco a poco y sintió que su marido la escuchaba de verdad. No solo fingía. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», le preguntó, sirviéndole vino de una hermosa botella. «Claro que me acuerdo. En la fiesta de cumpleaños de tu hermano Eduardo. Te pasaste toda la velada contándome tus grandes planes de abrir una cadena de tiendas de ultramarinos por todo el estado. Y dijiste que soñabas con tener tu propia guardería donde los niños se sintieran como en casa. Pensé, he aquí una chica que sabe exactamente lo que quiere de la vida». Rara vez recordaban el inicio de su relación. Se conocieron hace 11 años cuando ella tenía 23 y él 27. Se casaron 3 años después con una preciosa boda a la que asistieron más de 200 invitados. Los primeros años de matrimonio fueron realmente felices. Hablaban mucho de planes y sueños, se apoyaban mutuamente en las dificultades, construían un futuro común. Osvaldo le ayudó a conseguir un préstamo para abrir una guardería. Ella le animó a ampliar su negocio y creyó en su éxito. «Significas mucho para mí, Valeria», le dijo mirándola directamente a los ojos. «Quizá no te lo diga con suficiente frecuencia. El trabajo, las preocupaciones, todos estos problemas con proveedores y competidores. A veces me olvido de lo más importante». Después del plato principal, sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña y elegante caja de terciopelo azul oscuro. «Esto es para ti, querida». Valeria abrió la caja. Dentro, sobre satén blanco, había unos pendientes de oro con esmeraldas pequeñas pero muy hermosas, elegantes, elegidos con gusto, evidentemente muy caros. «Osvaldo, pero ¿por qué? Hoy no tengo ninguna fiesta ni ocasión especial».
¿Necesitas una ocasión especial para hacerle un regalo a tu mujer favorita? Sonrió. Es que los vi en el escaparate y pensé que te gustarían. Valeria sacó los pendientes de la caja y se los puso. Osvaldo asintió con aprobación y sacó el móvil para hacerle una foto. Te quedan muy bien. Hoy estás tan guapa como el día de nuestra boda. De camino a casa en taxi, el vino no la dejaba conducir, Valeria trató de entender qué había cambiado en su marido. ¿Sería que por fin había superado un período difícil en el trabajo? ¿O que de repente se dio cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando y decidió hacer algo al respecto? ¿O tal vez echaba de menos las relaciones humanas normales tras meses de distanciamiento? En cualquier caso, se alegró de este giro de los acontecimientos. Quizá su matrimonio de 8 años aún pudiera salvarse y volvieran a ser las personas cercanas que habían sido antes. El sábado por la mañana Valeria se despertó con una sensación extraña. La noche anterior parecía casi irreal. Un marido atento, un restaurante caro, un regalo. Tocó los pendientes de la mesilla de noche e intentó comprender por qué sentía ansiedad en lugar de alegría. Osvaldo ya se había levantado y se había ido a la oficina, como solía hacer los sábados. Había una nota sobre la mesa de la cocina. Cariño, me voy a arreglar las cosas con el nuevo proveedor. Volveré esta noche. Te quiero. Oh. Valeria se sirvió una taza de café y se sentó junto a la ventana. El día prometía ser soleado, así que decidió ir al hipódromo. La equitación era la única afición que había conservado después de casarse. Sus padres la llevaron de niña a la escuela de equitación y su amor por los caballos le duró toda la vida. El Club Piney Rouge estaba a media hora de casa. Valeria llevaba 3 años viniendo todos los fines de semana. Ricardo, el monitor, siempre le asignaba el mismo caballo, una yegua gris llamada Belinda. Era un caballo tranquilo e inteligente, con unos ojos amables que parecían percibir el estado de ánimo del jinete. «Buenos días, señora Valeria», la saludó Joao, el mozo de cuadra, mientras sacaba a Belinda del establo. «¿Cómo se encuentra?» «Bien, gracias. ¿Y cómo está nuestra belleza?» «Bien. Ayer la herró un herrero, así que está lista para un largo paseo». Valerie se puso el casco, comprobó los estribos y se subió a la silla. Belinda se dirigió habitualmente hacia la salida del picadero. Siguieron un camino conocido a través de un pequeño bosque hasta llegar a un campo abierto. Durante la primera media hora, Valerie cabalgó a paso ligero, disfrutando del frescor de la mañana y del canto de los pájaros. Poco a poco, sus pensamientos volvieron a la noche anterior. Algo en el comportamiento de Osvaldo le parecía extraño. Demasiada atención, demasiados cumplidos, demasiado artificioso. Puso a Belinda al trote y trató de analizar sus sentimientos. Osvaldo decía las palabras adecuadas, hacía los gestos correctos, pero en sus ojos no había la sinceridad de los primeros años de matrimonio. Era como si interpretara el papel de marido cariñoso, sin serlo realmente. «¿Me estoy imaginando cosas, chica?», le preguntó al caballo, acariciándole el cuello. Belinda resopló, como si estuviera de acuerdo con sus dudas. En el campo, Valeria dio un galope al caballo. El viento le agitó el pelo y, durante unos minutos, toda la ansiedad desapareció. Cabalgar siempre la ayudaba a pensar con más claridad. El rítmico repiqueteo de los cascos, el balanceo en la silla, la unión con el animal, todo ello calmaba y aclaraba sus pensamientos. Cuando volvieron a paso ligero, Valeria supo con certeza que algo iba mal. Osvaldo nunca hacía nada sin una razón. La repentina consideración, la costosa cena, el regalo, todo tenía que tener alguna explicación. ¿Podría ser que se sintiera culpable? ¿Pero de qué? ¿Por haber estado frío y distante durante los últimos meses? ¿O de algo más serio? ¿Tú qué crees, Belinda? Se volvió de nuevo hacia el caballo. Los hombres no cambian así sin motivo. Al volver a casa hacia el mediodía, Valerie decidió poner orden en su armario. Mientras colgaba la ropa,
comprobó automáticamente los bolsillos de la chaqueta de Osvaldo, que había llevado ayer al restaurante. En uno de los bolsillos interiores encontró un cheque arrugado. Valeria desdobló el papelito y leyó: Joyería Monteiro, 2.400 reales por pendientes de oro con esmeraldas. Era una cantidad considerablemente inferior a la que había ofrecido su marido. Ayer había dicho que los pendientes habían costado 4.000. ¿Por qué mentir sobre el precio? Valeria volvió a examinar el cheque y se dio cuenta de que había más de uno. En la parte inferior había un segundo recibo de la misma tienda, con la misma fecha y el mismo nombre. Una pulsera de oro con zafiros, 3.800 reales. Mi corazón latió más deprisa. ¿Una pulsera? ¿Qué pulsera? Osvaldo solo le había regalado pendientes. ¿Así que compraba joyas para dos mujeres el mismo día? Valeria se sentó en el borde de la cama, sosteniendo los cheques en sus manos temblorosas. Por su mente pasaban retazos de pensamientos, los frecuentes retrasos laborales de los últimos meses, las llamadas telefónicas que había atendido en la otra habitación, la frialdad en casa con ostentosas atenciones en el restaurante. ¿De verdad tenía otra? Intentó recordar los detalles de las últimas semanas. En efecto, Osvaldo había empezado a merodear con frecuencia. Antes, volvía a casa a las 7:30. Ahora a menudo estaba de vuelta a las 9 o 10 de la noche, citando reuniones con proveedores, inspecciones de tiendas, negociaciones con caseros. ¿Y las llamadas telefónicas? Antes hablaba tranquilamente delante de ella con socios y empleados. Ahora, cuando sonaba el teléfono, se iba al estudio o salía al balcón. El trabajo importa, le explicaba si ella le preguntaba. Valeria se levantó y se paseó por el dormitorio. Necesitaba pensar con seriedad. Quizá la pulsera era un regalo para su secretaria o su socio, un cumpleaños, un ascenso, algún logro. Pero entonces, ¿por qué ocultarlo? ¿Y por qué mentir sobre el coste de los pendientes? Volvió a mirar los cheques. Ambos fueron emitidos ayer a las 14:30. Osvaldo había dicho que vio los pendientes en el escaparate y pensó en ella. Así que compró las joyas por adelantado, planeó una noche en el restaurante. ¿Y si toda la muestra de cuidado y atención fue un intento de evitar sospechas? ¿Y si intuyó que ella empezaba a notar algo y decidió jugar a ser el marido perfecto? Valeria regresó al salón y se sentó en el sillón donde habitualmente se sentaba Osvaldo. Desde allí tenía una vista despejada de su escritorio, situado en un rincón de la habitación. Había carpetas con documentos, fotografías, la foto de su boda, una instantánea de sus últimas vacaciones en Florianópolis, 2 años atrás. Había sido todo mentira. Mientras ella criaba a los hijos de otros y soñaba con los suyos, ¿él se veía con otra mujer? Pensar en los niños le dolía especialmente. Osvaldo y ella habían hablado del tema varias veces en los primeros años de su matrimonio. Él decía que primero quería afianzarse en el negocio, para proporcionar un futuro decente a su familia. Luego vendrían los problemas de la expansión de la tienda, los préstamos, la competencia. Esperaremos un poco más, decía cada vez. Y ahora tenía 34 años. Pasó el tiempo y aún no tenía hijos, y probablemente nunca los tendrá si su marido está enamorado de otra. Valeria se levantó y se acercó a la ventana. Los hijos de los vecinos jugaban en la calle. Un niño y una niña de 6 y 8 años. Estaban construyendo algo con arena en un pequeño arenero del patio. Normalmente, esta imagen la alegraba, pero ahora solo aumentaba su dolor. A las 3 de la tarde sonó el teléfono de casa. Valeria descolgó. ¿Aló? Silencio. Luego un clic. Alguien colgó. Antes, este tipo de llamadas no le habían llamado la atención. Un número equivocado, una avería en la centralita. Ahora todo le parecía sospechoso. Media hora más tarde, el teléfono volvió a sonar. Familia Medina, al habla. ¿Puedo hablar con Osvaldo? Una voz de mujer, joven, con un ligero acento. No está en casa. ¿Quiere dejar un mensaje?
Pausa. ¿Cuándo vendrá? ¿Quién le pregunta? Otra pausa, más larga. Es trabajo. Dile que llame a Leticia. Suena. Valeria cuelga despacio. Leticia. Era la primera vez que oía ese nombre. Pero había algo en la voz de la mujer que era íntimo. No era la forma en que hablaban los empleados o los socios. Valeria entró en el despacho de Osvaldo. Normalmente nunca entraba allí sin permiso, pero ahora las circunstancias eran diferentes. Sobre la mesa había facturas, contratos, listas de precios de proveedores. Nada personal. Abrió los cajones. En el de arriba había bolígrafos, clips y tarjetas de visita. En el del medio había carpetas con archivos de la tienda. El de abajo, el más grande, contenía viejos cuadernos y calendarios. Valeria cogió un calendario del año en curso y empezó a hojearlo. En él estaban anotadas reuniones de negocios, cumpleaños de familiares y fechas importantes. Pero algunas de las anotaciones estaban escritas con una letra diferente, más redondeada, femenina. Reunión a las 7. No olvides el regalo. Hablar de planes. El miércoles de la semana pasada, cuando Osvaldo supuestamente se retrasó en las negociaciones con su casero, había una entrada críptica en el calendario. L. 1900. Restaurante en la Avenida Paulista. L. Leticia. Valeria cerró el calendario y lo guardó con cuidado. Le temblaban las manos. Todo se sumaba para formar un cuadro desagradable. Su marido tiene una amante llamada Leticia. Le compra regalos, cena con ella en restaurantes, planea reuniones. Y la actuación de anoche en la Casa Francisco fue un intento de cubrir sus huellas o de sentirse menos culpable. Valeria volvió al salón y se sentó en el sofá. Había que decidir qué hacer a continuación. ¿Hacer un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿Contratar a un detective privado? ¿O debía asegurarse primero de que sus sospechas eran ciertas? A las 7:30 de la tarde Osvaldo regresó a casa. Estaba de buen humor, silbó alguna melodía, besó a Valeria en la mejilla. «¿Cómo estás, cariño? ¿Qué has hecho?» «Fui al hipódromo y luego limpié la casa». Valeria observó su rostro con atención. «Te ha llamado una tal Leticia. Dijo que era por trabajo». Osvaldo se crispó, apenas perceptible. Solo un segundo, pero Valeria lo notó. «Ah, Leticia. Sí, es la nueva encargada de la tienda de Liberdad. Probablemente algunas cuestiones de contabilidad». Habló con calma, pero evitó su mirada. «Ha dicho que la llames». «De acuerdo, la llamaré mañana a primera hora». Pero 10 minutos después, cuando Valeria estaba en la cocina, le oyó hablar por teléfono en el estudio, en voz baja, casi susurrando. Se acercó sigilosamente a la puerta y escuchó. «No deberías llamar a casa. Ya te lo he dicho. Nos vemos mañana». «Sí, todo está bien. Ella no sospecha nada». Valeria se apartó de la puerta. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en toda la casa. Ya no le quedaba ninguna duda. Osvaldo realmente tiene una amante. El lunes empezó como siempre. Valeria se levantó a las 7:30, preparó el desayuno y se dispuso a ir a trabajar. Osvaldo, como de costumbre, ya se había marchado. Prefería llegar a la oficina por la mañana temprano, cuando no había nadie, y planear el día con tranquilidad. Durante el fin de semana pensó mucho en los cheques que había encontrado y en la llamada de Leticia. Decidió no tomar ninguna medida activa todavía, sino limitarse a observar. Si su marido realmente tenía una aventura, tarde o temprano cometería un error y se delataría por completo. En la guardería, el día transcurrió como de costumbre. Ejercicios matutinos, desayuno, modelado. El pequeño Pedro ya se había acostumbrado a la guardería y no lloraba cuando dejaba a su madre. Gabriela Moreira estaba tranquila. Al parecer sus padres habían hablado seriamente con ella sobre el comportamiento en el grupo. Hacia las 11 de la mañana, Valeria sintió una ligera indisposición. Empezó con un dolor sordo de cabeza y luego con náuseas.
Bebió un poco de agua e intentó ignorar el malestar, pero empeoró a la hora de comer. Rosa, se dirigió a su ayudante. Puedes quedarte con los niños el resto del día. No me encuentro bien. Por supuesto, señora Valeria. Está muy pálida. ¿No debería ver a un médico? No, creo que es solo fatiga. Me acostaré en casa y se me pasará. Valeria recogió sus cosas y llegó a casa a las 2:30. La casa la recibió con silencio y frescor. El aire acondicionado funcionaba a pleno rendimiento. Fue al dormitorio, se duchó y se acostó, esperando que el sueño la ayudara a sobrellevar el malestar. Se despertó al oír abrirse la puerta principal. Eran las 4 de la tarde. Qué raro, Osvaldo no solía volver hasta las 7. Valeria se quedó en silencio, escuchando los ruidos de abajo. Su marido entró en el salón y, a juzgar por el crujido de las tablas del suelo, se dirigió a su estudio. Pronto sonó el teléfono. No era el teléfono de casa, sino el móvil de Osvaldo, que tenía un tono especial para las llamadas de trabajo. Valeria le oyó descolgar. «Hola». Su voz llegó desde el despacho con bastante claridad. Al parecer, la puerta estaba entreabierta. «Hola, cariño», continuó Osvaldo en un tono más suave. «Sí, he llegado pronto. La reunión con el proveedor se ha cancelado hoy. Valeria está en el trabajo. No volverá hasta las 7». Valeria se puso tensa. Estaba hablando con una mujer, y estaba claro que no se trataba de una conversación de negocios. «Claro que te echo de menos. Anoche estuve pensando en ti toda la noche». «¿Qué?» «Ah, sí, esa cena. Tuve que jugar al marido cariñoso. Le compré pendientes baratos y le dije que eran caros. Ella se lo creyó, por supuesto». Valeria sintió que se le aceleraba el corazón. Así que sus sospechas se confirmaron, y él se reía de su credulidad. «Leticia, querida, ten un poco más de paciencia», continuó Osvaldo. «Las cosas pronto cambiarán para mejor. Ya he preparado todo lo necesario. Leticia». Ahora Valeria no tenía ninguna duda de quién era su amante. «No, no voy a divorciarme». La voz de Osvaldo se endureció. «En el divorcio tendré que darle la mitad de todos mis bienes. La casa, las tiendas, las cuentas bancarias, todo. Y no voy a compartir lo que he ganado con mis propias manos». Valeria se tapó la boca con la mano para no chillar. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede evitar el divorcio y la división de bienes? «Escucha, querida, hay una solución mucho más sencilla», continuó su marido, con una nota socarrona en la voz. «¿Recuerdas que te hablé de nuestra casa de vacaciones en Serra da Cantareira? A Valeria le encanta ir allí, sobre todo cuando llueve. Dice que es romántica y acogedora. A Valeria le encanta su casa de campo. La compraron hace 3 años, una casa pequeña pero muy bonita en las montañas, a 1 hora en coche de São Paulo. Se podía ir allí los fines de semana, respirar el aire puro, admirar la vista del valle. Así que, querida Leticia, este fin de semana voy a pedirle a mi mujer que vayamos allí. Le diré que quiero pasar unos días románticos con ella, como una luna de miel. Seguro que acepta. Después de esa cena en el restaurante, creerá que quiero arreglar nuestra relación». «¿Qué estás tramando?», parece que preguntó Leticia. «La carretera a las montañas es muy peligrosa, sobre todo en el descenso desde el puerto principal. Serpentea, tiene curvas cerradas, y a la derecha hay un precipicio de unos 200 metros de altura. ¿Sabes cuántos accidentes ocurren allí cada año?». Valeria sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Está diciendo realmente lo que ella piensa? Ahora imagina que los frenos del coche fallan en esta bajada en concreto, continuó Osvaldo con una calma aterradora. Un accidente, una avería técnica. La policía investigará, pero no encontrará nada sospechoso. Solo un trágico accidente. «Osvaldo, ¿hablas en serio?». La voz de Leticia era angustiosa incluso a través del teléfono. «Hablo muy en serio, querida. Tengo un mecánico que, por un buen dinero, está dispuesto a trabajar en el sistema de frenado para que parezca una avería natural. Lo principal es elegir el momento adecuado,
para que los frenos fallen exactamente en el tramo peligroso. Valeria estaba tumbada en la cama sin atreverse a moverse. Lo que había oído le parecía una pesadilla. Su propio marido, con el que había vivido 8 años, estaba planeando su asesinato. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, continuó Osvaldo. Cuando ella muera, todos los bienes pasarán a mí como cónyuge legal. Nada de particiones, nada de demandas de sus parientes. Solo tiene a ese tío abogado, pero él no puede demostrar nada. Y entonces, a su debido tiempo, tú y yo nos casaremos y disfrutaremos de la vida. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal. Lo tengo todo planeado. El viernes por la noche iremos a la casa de campo. El sábado por la mañana le diré que vaya a la tienda de comestibles. La más cercana está a 20 minutos montaña abajo. La enviaré sola y me quedaré en casa fingiendo que quiero darle una sorpresa. Los frenos fallaban al volver a subir, en la curva más empinada. Valeria sintió náuseas, no de malestar, sino de horror. ¿Qué hombre de sangre fría había resultado ser? Un asesino calculador. ¿Y si no aceptaba ir sola a la compra? Lo hará. Le diré que me duele la cabeza por el aire de la montaña y le pediré que compre medicinas en la farmacia. Valeria es una esposa muy cariñosa. Nunca se niega a ayudar a su marido enfermo. Qué cínico por su parte utilizar su amabilidad en su contra. 1 o 2 semanas después del funeral, anunciaré a los empleados que vendo el negocio y me mudo a Río, continúa Osvaldo. Demasiados recuerdos, no puedo seguir viviendo aquí. En realidad empezaremos una nueva vida en una nueva ciudad. Y la guardería de Valeria. Cuando ella muera, me haré cargo y la cerraré. Diré que no puedo continuar con el negocio de mi esposa. Es demasiado doloroso. Todo el mundo lo entenderá y lo comprenderá. Y venderé el edificio. Está en un buen barrio. Me darán una buena suma por él. Valeria pensó en sus hijos, que cada mañana corrían felices hacia ella, en sus padres, que le confiaban las cosas más preciadas. Osvaldo iba a arruinar no solo su vida, sino la de todas aquellas personas. ¿Cuándo piensas hacerlo? El próximo fin de semana. Se supone que el tiempo estará lluvioso, así que eso ayudará. En una carretera mojada, un coche con frenos defectuosos no podrá controlarse. Y si la policía duda del accidente, ¿por qué iban a hacerlo? Mujer joven conduciendo, carretera de montaña, lluvia, fallo técnico. Las estadísticas de este tipo de accidentes son enormes. Además, seré un viudo desconsolado que perdió a su amada esposa. ¿Quién sospecharía de un hombre en esas condiciones? ¿Seguro que puedes fingir la pena? Osvaldo soltó una carcajada fría y desagradable. Querida, llevo 8 años interpretando a un marido cariñoso. Unos meses de viudo desconsolado no es una tarea tan difícil. Valeria se tapó la boca con la mano para no gritar de horror. Así que todos estos años solo había estado fingiendo. Su matrimonio, su relación, todos los planes de futuro, todo era mentira. ¿Y los hijos de los que hablabas?, preguntó Leticia. ¿Qué hijos? ¿Con Valeria? Osvaldo se rió aún más fuerte. Los hijos con ella nunca entraron en mis planes. Solo estaba dando rodeos, inventando excusas. ¿Por qué iba a tener hijos con ella si pensaba deshacerme de ella? Pero ella te creyó. Creyó todo lo que dije. Un paleto ingenuo que pensaba que se casaba por amor. En realidad, solo buscaba una candidata adecuada para cubrir mis operaciones financieras. Necesitaba una esposa con una reputación limpia para poder registrar a su nombre parte de los bienes. Valeria sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Así que la utilizaba como pantalla para algún negocio ilegal? Contigo es distinto, continuó Osvaldo en un tono más suave. Me comprendes, compartes mis ambiciones. Contigo puedo construir un verdadero imperio. ¿Y si no tienes éxito con el accidente? Lo conseguiré, pero si algo sale mal, tengo un plan de contingencia. Podríamos organizar un robo en la casa de campo. Eso no es raro en esas partes tampoco. O provocar un incendio.
Una vieja casa de madera se incendia muy rápido. Valeria se estremeció. Había pensado en todas las opciones para matarla. La clave es actuar con rapidez y decisión, concluyó Osvaldo. No podemos demorarnos. Cuanto más se prolongue la situación, mayor será el riesgo de que sospeche algo. ¿Crees que ya sospecha algo? Todavía no. Después de aquella cena en el restaurante, ella se relajó. Creyó que yo quería arreglar las cosas. Pero las mujeres son intuitivas. No puedes engañarla por mucho tiempo. ¿Y si encuentra mi número de teléfono o se entera de lo nuestro de alguna otra forma? Eso no va a pasar. Soy muy cuidadoso. Pero incluso si se entera será demasiado tarde. El plan está en marcha de todos modos. Valeria se dio cuenta de que estaba en peligro de muerte. Osvaldo no solo la está engañando, está planeando su asesinato a sangre fría por dinero y un nuevo amor. Muy bien, cariño. Tengo que poner fin a esta conversación, dijo Osvaldo. Puede que Valeria vuelva antes. Nos vemos mañana por la noche en nuestro lugar habitual. Y recuerda, ni una palabra a nadie, ni siquiera a tus compañeros. Por supuesto, cariño, te quiero. Yo también te quiero. Pronto estaremos juntos para siempre. Valeria le oyó colgar y luego el ruido de pasos en el pasillo. Rápidamente cerró los ojos y trató de respirar de manera uniforme, fingiendo estar dormida. Osvaldo se asomó al dormitorio. «¿Valeria? ¿Estás en casa?» Ella no contestó. Seguía haciéndose la dormida. Su marido se quedó unos segundos en el umbral. Cerró la puerta en silencio y bajó las escaleras. Cuando el ruido de sus pasos se desvaneció, Valeria abrió los ojos. Le temblaban las manos y tenía el corazón acelerado. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Abajo, en la entrada, estaba su coche, el pequeño Toyota blanco que Osvaldo le había regalado por su cumpleaños hacía 2 años. ¿Era este el coche al que debían fallarle los frenos? ¿Era este el coche que debía conducir hasta morir en la carretera de montaña? Valeria se pasó la mano por la cara, secándose las lágrimas. No había tiempo para llorar. Tenía que pensar qué hacer a continuación. ¿Huir? Pero, ¿hacia dónde? Osvaldo tenía el dinero, los contactos, los medios para encontrarla en cualquier parte. Ir a la policía. ¿Pero qué diría? Que escuchó a su marido por teléfono. ¿Quién creería una historia así? Además, Osvaldo debe de tener contactos en la policía. Los hombres de negocios ricos no pueden sobrevivir sin tramas de corrupción. Solo hay una salida: encontrar pruebas irrefutables de sus planes y recurrir a alguien en quien ella pueda confiar plenamente. El tío Emiliano. Valeria no pegó ojo en toda la noche. Acostada junto a su marido, que dormía plácidamente a la deriva, no podía creer la realidad de lo que estaba ocurriendo. Aquel hombre, con el que había compartido cama durante 8 años, había planeado su asesinato con la misma facilidad con que planeaba las reuniones de negocios. La mañana después de que Osvaldo se fuera a trabajar, llamó a la guardería y le dijo a Rosa que estaba enferma y que no podría ir. Le temblaba la voz y la asistenta le preguntó ansiosa si necesitaba ayuda. «No, gracias. Es solo un resfriado. Mañana estaré allí, seguro». Pero Valeria sabía que mañana podría no llegar si no hacía algo inmediatamente. A las 10 de la mañana ya estaba en la entrada del edificio de oficinas de la avenida Faria Lima, donde se encontraba el bufete de su tío. Castillo y Asociados, rezaba un sólido letrero de latón pulido en el piso 27 del rascacielos. Emiliano Castillo era el hermano pequeño de su padre y el único pariente cercano que le quedaba a Valeria después de que sus padres murieran en un accidente de coche hacía 6 años. Su tío la había ayudado con la herencia, la había apoyado en los días difíciles y había sido testigo en su boda. Si en alguien podía confiar plenamente, era en él. La secretaria Lucía reconoció a Valeria y la condujo inmediatamente al despacho de su tío sin hacerla esperar en la recepción. «Valeria, querida». Emiliano se levantó de detrás del enorme escritorio de roble y abrazó a su sobrina. «Qué agradable sorpresa. ¿Cómo van las cosas en la guardería? ¿Cómo está Osvaldo?»
Al oír el nombre de su marido, Valeria sintió náuseas en la garganta. «Tío, necesito ayuda ahora. Es cuestión de vida o muerte». Emiliano miró atentamente a su sobrina. A sus 56 años, era un abogado experimentado que había visto muchas tragedias humanas en su práctica. La cara pálida de Valeria, las manos temblorosas, la mirada asustada, todo indicaba que había ocurrido algo grave. «Siéntate, querida, cuéntamelo todo en orden». Valeria se hundió en la silla frente al escritorio de su tío. El estudio estaba en silencio, solo el antiguo reloj de la repisa de la chimenea hacía tic-tac. La ventana panorámica daba al centro de negocios de São Paulo, pero Valeria solo veía el recuerdo de la terrible llamada. «Tío, ayer escuché accidentalmente la conversación telefónica de Osvaldo. Él está planeando mi asesinato». Emiliano frunció el ceño y se acercó. «Valeria, ¿estás segura de lo que dices? ¿Quizá has entendido algo mal?» «No, tío. Escuché cada palabra. Tiene una amante que se llama Leticia, y juntos están planeando mi muerte para poder quedarse con todos los bienes sin dividirlos en el divorcio». Durante la media hora siguiente, Valeria contó con detalle todo lo que había oído el día anterior. Su tío escuchó en silencio, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias y tomando notas en su cuaderno. Cuando terminó, se recostó en la silla y permaneció en silencio durante largo rato. «Son acusaciones muy graves, Valeria. Si es como dices, entonces Osvaldo está planeando cometer un asesinato en primer grado para cobrar su herencia». «No me lo estoy inventando, tío. Le oí hablar de un mecánico que estropeó los frenos, de la carretera de la sierra, de que yo iba sola a por víveres. Te creo, cariño, pero un tribunal solo creerá en las pruebas, y tus palabras contra las de un respetado hombre de negocios no son una prueba». Valeria sintió que la esperanza se desvanecía en su corazón. «¿Entonces no se puede hacer nada? ¿Debo esperar a que me mate?» «No, claro que no. Podrías ir a la policía, te pondrían en custodia preventiva. ¿Y después qué? En un mes, en un año, encontrará una manera de llegar a mí. Tiene dinero, tiene contactos. Todo lo que tengo es mi palabra». Emiliano se levantó y se dirigió a la ventana. Se dio cuenta de que su sobrina tenía razón. En el sistema judicial brasileño, las palabras de un testigo sin pruebas tangibles tienen poco valor, sobre todo si el acusado es un hombre rico y poderoso. «Hay una forma de conseguir pruebas contundentes», dijo, volviéndose hacia Valeria. «Tenemos que grabar sus conversaciones». «¿Cómo?» «Con dispositivos de escucha. Si podemos grabarle hablando de los detalles del asesinato, será una prueba que nadie podrá refutar». Valerie se enderezó en su silla. Por primera vez en las últimas 24 horas, sintió un rayo de esperanza. Pero, ¿cómo instalar un dispositivo así? ¿Y dónde conseguirlo? Emiliano abrió la caja fuerte empotrada en la pared detrás del cuadro y sacó una cajita. «En nuestro trabajo, a veces tenemos que recoger pruebas de formas que no son del todo legales», dijo con una sonrisa triste. «Por supuesto, no lo dije oficialmente». En la caja había un aparato no mayor que una moneda, con una antena diminuta y un micrófono. «Es un micrófono profesional de fabricación alemana», explicó mi tío. «El radio de acción es de hasta 300 metros, el tiempo de trabajo con una batería de hasta 7 días. La grabación se realiza automáticamente cuando se detecta una voz, se transmite al receptor en tiempo real y se almacena digitalmente». «¿Y cómo instalarlo?» «Hay que montarlo donde Osvaldo hable más a menudo por teléfono, preferiblemente debajo de un escritorio o detrás de un mueble para que no se vea. ¿Tiene despacho en casa?» «Sí. Casi siempre toma sus llamadas personales allí». «Es perfecto. El dispositivo está imantado, así que solo tienes que apoyarlo contra una superficie metálica. Si el mueble es de madera, hay un pegamento especial». Emiliano enseña a su sobrina a utilizar el receptor, un pequeño aparato parecido a una radio. Lo principal es permanecer a menos de 300 metros del ANDAS cuando se graba.
Lo mejor es sentarse en la habitación de al lado o en el patio de la casa. ¿Y si detecta el aparato? No podemos permitirlo. Si Osvaldo se da cuenta de que le están pinchando, podría acelerar sus planes o desaparecer del todo. Valeria cogió la caja con el equipo. Le temblaban las manos, pero su determinación crecía por momentos. ¿De cuánto tiempo dispongo? Por lo que me has dicho, piensa actuar durante el próximo fin de semana. Es martes, así que tenemos 3 o 4 días como máximo. ¿Y si no consigo la cinta para el viernes? Entonces no irás a la casa de campo con él bajo ningún pretexto. Dirás que estás enfermo, que tienes problemas de trabajo, lo que sea. Mientras tanto, solicitaré a la Fiscalía la protección de testigos. Valeria asintió. El plan parecía razonable, aunque arriesgado. Tío, ¿y si la grabación no es suficiente para un juicio? Si conseguimos una grabación clara de él discutiendo los planes de asesinato en detalle, sería más que suficiente, especialmente cuando se combina con su testimonio y los resultados de los forenses del coche. ¿Qué forenses? Si realmente va a manipular los frenos, el examen técnico mostrará signos de manipulación. Los métodos modernos permiten distinguir entre una rotura natural y un daño deliberado. Valeria pasó otra hora en el despacho de su tío, discutiendo los detalles del plan. Emiliano le dio su número de teléfono personal y le dijo que le llamara a cualquier hora del día o de la noche si había algún problema. «Recuerda, cariño», dijo mientras acompañaba a su sobrina a la salida, «tu seguridad es más importante que cualquier prueba. A la menor amenaza, llámame inmediatamente». En casa, Valeria esperó hasta la noche, cuando Osvaldo regresó del trabajo. Estaba de buen humor, le habló durante la cena del nuevo contrato con el proveedor de carne, interesado por su bienestar. «Hoy tienes mejor aspecto, cariño. Ayer me preocupaba que estuvieras tan pálida». «Solo exceso de trabajo. Hoy has estado en casa y se ha ido». «Me alegro. Por cierto, pensé que deberíamos ir a la casa de campo este fin de semana. Hace mucho tiempo que no vamos y se supone que va a ser buen tiempo». Valeria casi se atraganta, así que ya está empezando a poner en marcha el plan. «No lo sé, cariño. Tengo una reunión con los padres de los niños nuevos el sábado. Cancélala. El trabajo puede esperar y necesitamos estar juntos». Después de aquella noche en el restaurante, me di cuenta del poco tiempo que pasamos juntos a solas. Valeria asintió, intentando no mostrar miedo. «Vale, me lo pensaré». Después de cenar, Osvaldo se retiró a su despacho, alegando la necesidad de revisar los informes del día. Valeria esperó media hora. Luego, subió en silencio y escuchó en la puerta del despacho. Su marido estaba hablando por teléfono con uno de los empleados sobre las entregas de productos lácteos. Bajó al salón y esperó. A las 10:30, Osvaldo salió del despacho. «Voy a ducharme», dijo. «Ha sido un día muy largo». En cuanto oyó el ruido del agua en el baño, Valeria subió al estudio. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en toda la casa. Encendió la lámpara del escritorio y miró a su alrededor. El escritorio estaba junto a la ventana. Era pesado, de madera oscura con muchos cajones y tiradores de metal. Valeria sacó el IA y lo examinó. El aparato era diminuto, casi imperceptible. Se puso en cuclillas y miró debajo de la mesa. En la parte inferior del tablero de la mesa había barras metálicas que sostenían la estructura. Valeria fijó el IO a una de ellas, en el lugar menos visible. El dispositivo se mantenía firme. No era visible ni desde arriba ni desde un lado. Solo si se miraba debajo de la mesa podía verse un pequeño objeto negro. Valeria apagó la lámpara y salió del estudio. La ducha seguía abierta en el cuarto de baño. Bajó al salón y encendió la televisión, fingiendo ver las noticias. 10 minutos después apareció Osvaldo en bata, con una toalla al cuello. «¿Qué ponen?» «Las noticias. Vuelven a hablar de la subida del precio de la gasolina. No es nada nuevo.
Las cosas siempre suben en este país. Se sentó a su lado en el sofá y le pasó el brazo por los hombros. Valeria apenas pudo contenerse. El contacto de un hombre que planea su asesinato le pareció repugnante. «Osvaldo, ¿lo de la casa de verano va en serio?» «Claro que sí. Necesitamos pasar tiempo juntos, hablar de nuestra relación. Siento que nos hemos distanciado últimamente. ¡Qué hipócrita! Podría ganar el premio al mejor actor. Entonces cancelaré el fin de semana mañana. Ese es el trato. Iremos el viernes por la noche, volveremos el domingo. Un fin de semana romántico, como una luna de miel. Una luna de miel que se supone que termina con su muerte. No hubo ninguna conversación sospechosa el miércoles y el jueves. Osvaldo solo había hablado con los empleados de asuntos de trabajo, y Valeria empezaba a preocuparse de que el plan no funcionara. Quizá había cambiado de planes, o se había vuelto más cauto. El jueves por la noche, su paciencia se vio recompensada. Osvaldo recibió la llamada sobre las 9 de la noche y se retiró a su despacho, cerrando bien la puerta. Valeria encendió el auricular y se puso los cascos. «Hola, cariño», oyó la voz familiar de su marido. «Sí, todo va según lo previsto. Mañana vamos a la dacha». Por supuesto que estuvo de acuerdo. Creía que quería arreglar nuestra relación. Valeria pulsó rápidamente el botón de grabación. La calidad del sonido era excelente. Cada palabra se oía claramente. «¿Ha trabajado ya el mecánico en el coche?», continuó Osvaldo. «Muy bien. ¿Así que los frenos fallarán en el tramo de carretera del que hablamos? Excelente. La mandaré sola al taller el sábado por la mañana y por la tarde todo habrá terminado». «¿Y si algo sale mal?», Valeria oyó la voz de Leticia. «Nada saldrá mal. Lo he calculado todo. Los frenos fallarán en la bajada más pronunciada. El coche no podrá entrar en la curva y volará hacia el precipicio. La muerte será instantánea». «¿No la acompañarás?». «No. Le diré que le duele la cabeza por el aire de la montaña y le pediré que compre medicinas. Seguro que irá. Es muy considerada. Mientras tanto, prepararé una sorpresa romántica. Tendré una coartada de hierro». «¿Y después?». «Entonces llamaré a los servicios de emergencia, llorando y lamentándome. Todos pensarán que fue un accidente. En un mes o dos, anunciaré que vendo el negocio y me mudo a Río, demasiados recuerdos, pero en realidad empezaremos una nueva vida. Y la guardería de Valeria, la cerraré. Diré que no puedo continuar con el negocio de mi difunta esposa. Venderé el edificio, obtendré 500,000 por él, más el seguro de vida, 1,000,000 de reales, más mis bienes que no tendrán que dividirse, en total unos 10 millones. Valeria anotó cada palabra. Tenía algo más que pruebas. Tenía una imagen completa del crimen, con motivos, modus operandi y planes de futuro. «Estoy preocupada», dijo Leticia. «¿Y si la policía sospecha algo? ¿Por qué iban a hacerlo? Una mujer joven e inexperta, una carretera de montaña, un fallo técnico. Miles de personas mueren así cada año. Además, los forenses demostrarán el desgaste natural del sistema de frenado. Mi mecánico es un gran experto en ese tipo de cosas». «¿Y si tiene testamento?». Osvaldo se rió. «No tiene testamento. Es joven, sana. ¿Por qué iba a pensar en morirse? Por ley, todos los bienes van al cónyuge, y el único pariente, el tío abogado, no puede probar nada». «¿Piensas en ese tío como un problema?». Emiliano Castillo. «No, no es un problema. Un abogado inteligente, pero sin pruebas ni el abogado más inteligente puede hacer nada, y él no tendrá pruebas». Valeria sonrió para sus adentros. Osvaldo se equivocaba. Las pruebas del tío estarían ahí, y muy sólidas. «Bueno, querida, tengo que terminar», dijo Osvaldo. «Mañana temprano recogeré a Valeria del trabajo y nos iremos. El domingo por la tarde estaré libre. Te quiero, cariño». «Yo también te quiero. Pronto estaremos juntos para siempre». Valeria apagó el auricular. La grabación duraba casi 20 minutos y contenía todas las pruebas necesarias: el móvil del crimen, el método de ejecución,
la participación de un cómplice, los planes para ocultar los rastros. Ahora solo quedaba entregar la cinta a su tío y esperar la detención de Osvaldo. A las 11:30 su marido salió del estudio. ¿Con quién ha hablado?, preguntó Valeria, intentando parecer natural. Con un proveedor de Río. Problemas con la entrega de verduras. Mintió fácilmente sin pestañear. ¿Estás lista para ir mañana? Claro que lo estoy. He hecho las maletas, tengo la compra preparada. Bien, bien. Entonces buenas noches, cariño. Le besó la mejilla y entró en el cuarto de baño. Valeria esperó a que se durmiera y, en silencio, bajó al salón y llamó a su tío desde el móvil. Emiliano, soy yo. Tengo una grabación. ¿Es buena? Excelente. Me lo ha contado todo. El mecánico, el plan del asesinato, Leticia y lo que va a hacer cuando yo muera. Estupendo. Mañana por la mañana iré a la oficina del fiscal. Osvaldo estará detenido esta noche. Tío, ¿qué voy a hacer mañana? Me va a recoger del trabajo para ir a la casa de campo. Nunca vayas a ninguna parte con él. Dile que tienes problemas en la guardería, que tu hijo está enfermo, lo que sea. O mejor aún, no vayas a trabajar mañana. De acuerdo. ¿Y la cinta? Tráemela mañana por la mañana. Haré unas copias y se la daré al investigador enseguida. Valeria se fue a la cama aliviada. Por fin la pesadilla llegaba a su fin. Mañana Osvaldo sabría que sus planes habían sido descubiertos y que él mismo esperaba la cárcel. Se haría justicia. El viernes por la mañana Valeria se despertó antes de lo habitual. Osvaldo aún dormía, así que se vistió sin hacer ruido y salió de casa. A las 8:30 ya estaba en la entrada del despacho de su tío con el pendrive en el que había copiado la cinta el día anterior. Emiliano la esperaba en el despacho con una taza de café cargado y una expresión seria en el rostro. «Déjame oírla», le dijo mientras conectaba el pendrive al ordenador. Durante los 20 minutos siguientes, su tío escuchó la cinta en silencio, tomando notas en su cuaderno. Cuando las voces de Osvaldo y Leticia enmudecieron, se reclinó en la silla y sacudió la cabeza. «Dios mío, Valeria, ese hombre es un auténtico psicópata. Discute tu asesinato con la misma facilidad con que elige qué desayunar. ¿Qué pasa ahora, tío? Ahora haré copias de esta cinta e iré directamente a la oficina del fiscal. Tengo una buena relación con el fiscal Silva, fuimos juntos a la universidad. Me aceptará sin antecedentes». Emiliano copió el archivo de audio en varios soportes, uno de los cuales guardó bajo llave en la caja fuerte. Eso en caso de que algo le pasara a las copias maestras. ¿Paranoia? Tal vez. Pero en un caso como este es mejor estar seguro. ¿Qué hago si Osvaldo nota que estoy fuera? Dile que fuiste a trabajar temprano. Y cuando salgas del trabajo, avisa que estás enferma. Y lo más importante, no vuelvas a casa hasta que yo te diga que es seguro. Valeria asintió y sacó el móvil. «Rosa, soy yo. Escucha, esta noche no puedo ir. Estoy enferma». «Sí, el mismo resfriado. ¿Puedes arreglártela sola?» «Gracias. Eres un salvavidas». «Ahora vámonos», dijo Emiliano levantándose de la mesa. «Tenemos que detener a un asesino». La fiscalía estaba situada en el centro de la ciudad, en una antigua mansión del siglo XIX. El fiscal, Ricardo Silva, los recibió en su despacho del tercer piso. Era un hombre de unos 50 años, de ojos grises y sagaces y sienes canosas. «Emiliano, viejo amigo», saludó al tío de Valeria. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» «Un caso de asesinato, Ricardo. O mejor dicho, un caso de preparación para un asesinato. Mi sobrina descubrió accidentalmente que su marido planeaba matarla». El fiscal escuchó atentamente el relato de Valeria y luego la cinta. Su rostro se endurecía por momentos. «Es monstruoso», dijo cuando terminó la cinta. «Tanto cinismo en un solo hombre. ¿Y dices que pensaba ejecutar el plan hoy?» «Este fin de semana», confirmó Valeria. «Quería venir conmigo a la casa de campo y hacer un mancha mañana. Así no tendremos tiempo para largas deliberaciones». El fiscal descolgó el teléfono. «Capitán Ferreira, es Silva.
Necesito un equipo de extracción. Es una emergencia. Preparación para asesinato en primer grado. Sí, todos los documentos están listos. Media hora después, Valeria estaba sentada en la oficina del fiscal esperando noticias. Emiliano se fue con la policía. Como abogado de la víctima, tenía derecho a estar presente en la detención. A las 11:30 sonó el teléfono de su tío. «Se acabó», escuchó Valeria su voz. «Osvaldo está detenido». La operación de detención estaba teniendo lugar en el supermercado principal de Osvaldo, en la avenida Rebusa. Estaba celebrando una reunión de planificación con los gerentes cuando la policía entró en la sala. «Osvaldo Medina queda detenido como sospechoso de preparación de asesinato», anunció el capitán Ferreira, mostrando la orden. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal». Osvaldo se puso pálido, pero mantuvo la compostura. «Esto es un malentendido. No voy a matar a nadie». «Eso ya se lo dirás al investigador», dijo el capitán mientras lo esposaba. Los empleados de la tienda observaron atónitos cómo se llevaban a su jefe en un coche de policía. Por la noche, toda la comunidad empresarial de São Paulo comentaba la detención del famoso hombre de negocios. Al mismo tiempo, otro grupo de policías detuvo a Leticia Santos en su piso de las afueras de la ciudad. La mujer, de 29 años, llevaba 2 años trabajando como jefa de ventas en una de las tiendas de Osvaldo. Los vecinos la describían como una chica tranquila y modesta que nunca había hecho daño a nadie. «No sé de qué me está hablando», repitió Leticia durante el interrogatorio. «¿Qué asesinato? ¿Qué plan?». Pero cuando le enseñaron la grabación de su conversación telefónica con Osvaldo, se derrumbó y lo confesó todo. Sí, tenían una aventura. Sí, Osvaldo había hablado de deshacerse de su mujer, pero ella pensaba que eran solo palabras, no planes reales. «Decía que me quería y que quería estar conmigo», sollozó Leticia. «Le creí. Cuando empezó a hablar del accidente, pensé que solo estaba fantaseando. Pero le oíste hablar de los detalles del asesinato, ¿verdad?» «Sí, le oí. Pero no podía creer que hablara en serio. Es tan amable, tan considerado. ¿Cómo podría estar planeando un asesinato?» El investigador le mostró el informe forense del coche de Valeria. En efecto, el sistema de frenado estaba dañado. Las pastillas de freno estaban afiladas de tal forma que fallaban al frenar bruscamente en una cuesta abajo. «Lo hizo un mecánico por orden de su amante», explicó el investigador. «Un poco más y la señora Medina habría muerto en las montañas». Leticia sollozó aún más fuerte. Ahora se daba cuenta de que Osvaldo había tenido realmente la intención de cometer un asesinato y de que ella era su cómplice. El mecánico que dañó los frenos fue encontrado 3 días después. Juan Correia trabajaba en un pequeño taller de reparación de coches y se pluriempleaba como servicio ilegal. Por 5.000 reales, aceptó Brás el sistema de frenado del coche. Dijo que era por una estafa al seguro, explicó el mecánico. Dijo que su mujer estrellaría el coche, cobraría el seguro y luego compraría uno nuevo. No sabía que era un caso de asesinato, pero las pericias demostraron que los daños estaban diseñados para ser mortales. Frenar en una pendiente pronunciada cuesta abajo debería haber destruido completamente las pastillas de freno, dejando al conductor incapaz de detener el coche. El juicio empezó 4 meses después. El caso recibió amplia publicidad en la prensa. Un rico hombre de negocios que planeaba matar a su mujer por dinero y amante atrajo la atención de los periodistas. Valeria declaró como testigo principal de la acusación. Habló en detalle de cómo escuchó la conversación de su marido, cómo instaló un micrófono oculto y grabó sus planes. «El acusado hablaba de mi asesinato con la misma facilidad con que planeaba una reunión de negocios», dijo en la sala. «No me veía como una persona, solo como un obstáculo para conseguir dinero». El abogado de Osvaldo intentó impugnar las pruebas, alegando que la grabación se había obtenido ilegalmente.
La colocación de dispositivos de escucha en un domicilio privado constituye una violación de la intimidad, argumentó. Esas pruebas no pueden utilizarse ante un tribunal, pero el fiscal Silva objetó. La señora Medina estaba defendiendo su vida. Tenía todo el derecho a grabar conversaciones en su propia casa, especialmente cuando esas conversaciones se referían a planes para matarla. El tribunal confirmó la postura de la fiscalía. La grabación se consideró una prueba admisible. El psiquiatra experto que examinó a Osvaldo concluyó que estaba cuerdo y era capaz de informar de sus actos. El acusado era plenamente consciente de la naturaleza criminal de sus planes, declaró el doctor Antonio Ribeiro. Había pensado detalladamente el método de asesinato, las medidas para ocultar los rastros, el plan de acción tras la muerte de su mujer. Esto sugiere un cálculo a sangre fría, no una enfermedad mental. El testimonio de Leticia también reforzó los argumentos de la acusación. Describió su relación con Osvaldo, cómo la convenció de la necesidad de deshacerse de su mujer. Decía que su mujer no le entendía, que no le apoyaba en sus negocios, declaró Leticia sin levantar la mirada hacia Valeria, que ella solo le impedía desarrollarse, y entonces empezó a hablar de lo bueno que sería que ella no estuviera. ¿Y usted no intentó impedírselo? Pensé que solo estaba soñando despierto. Muchos hombres dicen esas cosas sobre sus esposas, pero no están haciendo nada malo. Pero cuando empezó a hablar de planes concretos para matarla, ¿seguiste viéndole? Leticia lloró. Sí, estaba enamorada. Pensé que podría hacerle cambiar de opinión, que él cambiaría de opinión. El mecánico Juan Correia también testificó, confirmando que había dañado el sistema de frenos del coche de Valeria por orden de Osvaldo. Me pagó 5.000 reales y me dijo que era una estafa al seguro, repitió el mecánico. Si hubiera sabido que planeaba un asesinato, nunca habría aceptado. El examen pericial del coche fue una de las pruebas clave. Los expertos explicaron al tribunal con todo detalle cómo estaban dañados los frenos y lo que eso supondría en una carretera de montaña. Las pastillas de freno estaban afiladas para soportar el tráfico urbano normal, pero se hundían al frenar con fuerza, explicó el perito. En un descenso empinado de montaña, esto habría garantizado un accidente mortal. Osvaldo negó su culpabilidad hasta el último momento, alegando que las cintas habían sido manipuladas y que las declaraciones de los testigos no eran fiables, pero las pruebas eran demasiado convincentes. Quería a mi mujer, argumentó desde el estrado. ¿Por qué iba a matarla? Teníamos problemas en nuestro matrimonio, pero esa no es razón para matarla. Entonces, ¿cómo explica la cinta de sus conversaciones con Leticia Santos? Es un engaño. La tecnología moderna puede falsificar cualquier grabación, pero los forenses confirmaron la autenticidad de las grabaciones de audio. El análisis de voz demostró que las grabaciones son realmente de Osvaldo Medina y Leticia Santos. El juicio duró 3 meses. El fiscal pidió la pena máxima de 20 años de cárcel por asesinato con agravantes. El acusado planeó el asesinato a sangre fría de su propia esposa por dinero, dijo el fiscal Silva en su alegato final. Se aprovechó de su confianza, diseñó un plan detallado del crimen y reclutó cómplices. No se trata de un crimen pasional, sino de un asesinato calculado y cínico. El abogado defensor pidió clemencia, citando el hecho de que el asesinato no se cometió realmente. Mi cliente no hizo daño a su esposa. Todo quedó en el estadio de las intenciones y las conversaciones. No se puede juzgar a un hombre por sus pensamientos, pero el tribunal no estuvo de acuerdo con esta postura. La juez María Conceição dijo en su sentencia: el acusado no solo pensó en el asesinato, elaboró un plan detallado, reclutó cómplices, dañó el sistema de frenos del coche de la víctima. El crimen solo pudo detenerse gracias a la vigilancia de la víctima y a la rápida actuación de las fuerzas del orden. Osvaldo Medina fue declarado culpable de preparación de asesinato con agravantes y condenado a 15 años de prisión.
El tribunal también le condenó a pagar a Valeria 100.000 reales en concepto de daños morales. Leticia Santos recibió una sentencia más indulgente. El tribunal tuvo en cuenta que ella no fue la iniciadora del delito y que se arrepintió sinceramente de lo que había hecho. Se le impuso una condena condicional de 3 años con libertad condicional. El mecánico João Correia fue condenado a 2 años de prisión por complicidad en la preparación del asesinato. Tras conocerse el veredicto, Valeria no sintió alivio, sino un extraño vacío. 8 años de matrimonio habían terminado con una condena a prisión para su marido. El hombre en quien más confiaba en el mundo había resultado ser un asesino a sangre fría. «Se acabó, cariño», dijo el tío Emiliano, abrazando a su sobrina. «Ahora puedes empezar una nueva vida». Valeria asintió. Sí, la vida anterior había terminado, pero le esperaba una nueva, en la que conocería el verdadero valor de las palabras y los actos humanos. El jardín de infancia Rayos de Sol siguió funcionando. Valeria se divorció de Osvaldo y recuperó su apellido de soltera. La casa que habían comprado juntos tuvo que ser vendida. Había demasiados recuerdos pesados en ella. 6 meses después del juicio, se encontró con Isidora en el mismo café donde solían verse. «¿Cómo estás?», preguntó su amiga, mirando atentamente a Valeria. «Mejor, mucho mejor de lo que podría estar». «¿Y cómo están los niños de la guardería?». «Los niños son niños. Se olvidan rápidamente de todo. Es importante para ellos que su maestra los quiera y los cuide. Y yo los quiero». Isidora asintió. «¿Y tus planes para el futuro?». Valeria sonrió, por primera vez en muchos meses, con sinceridad. «Tengo un nuevo plan. Quiero abrir una segunda sucursal de la guardería, y quizá algún día tenga mis propios hijos». «¿Con alguien en particular?». «Todavía no. Pero no he perdido la esperanza de conocer a alguien que me quiera de verdad, no que me utilice». Terminaron su café, hablando de planes y sueños. La vida seguía, y Valeria Castillo tenía toda la vida por delante.